cuestionamientos. Conforme a lo anterior, ahora tiene el uso de la voz el doctor Oswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud de Gobierno del Estado, para dar respuestas a las diputadas y diputados de este primer bloque, atendiendo sus cuestionamientos por un tiempo no mayor de 7 minutos. Gracias, muchísimas gracias. Diputado Martín Álvarez, ¿con qué nos quedamos? Por ahí fue la pregunta, por aquello de la confusión en el proceso de transferencia a la OP de IMSS Bienestar. Bueno, la rectoría, que es uno de los puntos principales donde el trabajo que se hace es vigilar, guiar, inclusive ver qué instituciones o cuáles de las instituciones, hablando de OP de IMSS Bienestar, hablando de IMSS Ordinario, hablando de ISSSTE, hablamos de las demás instituciones de salud, esa rectoría para ver algunos detalles que anden con errores, hacerles las observaciones. Se queda la Secretaría de Salud con la rectoría, se queda con laboratorio estatal, con vacunología, con banco de sangre, con las 7 jurisdicciones y con oficinas centrales. ¿Cuál es la principal acción? ¿Cuál es la principal actividad? Es la vacunación, es la promoción, es la prevención de la salud. ¿Qué se fue a la OP de IMSS Bienestar? Todos los hospitales, toda la actividad operativa, las cirugías, las consultas, todos los centros de salud, 151 centros de salud, los hospitales comunitarios, los hospitales generales, Jerez, Loreto, Zacatecas, Fresnillo, eso es lo que se fue a la OPD, y todas las unidades de especialidades. Creo que con este tema, ahora la labor de la Secretaría de Salud, de la rectoría en cada uno de los estados, de los 23 estados, que el principal tema que traen es el proceso de transferencia, donde se fue a la OP de IMSS Bienestar, los recursos humanos, los recursos económicos, para que ellos se hagan cargo del trabajo, y nosotros el encargo que se trae es la principal, los 3 que comenté: promoción, prevención y vacunación, lo cual es inclusive el tema de vacunación se ha retomado y se retomó ya en el último año. Hay que recordar que en el año 2022 fue donde se inició el proceso de transferencia, el proceso del convenio marco, y a partir de mayo del 2023 entra en vigor uno de los estados del proceso de transferencia para poder federalizar las plazas al IMSS Bienestar. Quiero comentarles, aprovechando el tema de la contestación a la diputada Dayan, donde se comenta y comentamos que el tema de la transferencia, hay un tema de recursos humanos donde las mesas de trabajo ya se están llevando a cabo, ya se llevaron de a cabo, con el segundo proceso de transferencia, que tentativamente va a ser a partir de enero, y esas mesas de trabajo, hubo reuniones varias con la OP de IMSS Bienestar, con la líder sindical, ya se está trabajando prácticamente. En otro de los temas a la diputada Dayan se le mandará el informe de qué ambulancias y cuántas ambulancias se mandaron a los municipios. Fueron alrededor de 50 ambulancias que fueron las gestiones a través del patrimonio de la beneficencia para dotarles a varios de los municipios, y para dotar en lo propio al CRUM, a Remesa, que es otro de los que se quedó con la Secretaría de Salud, para poder dar una atención adecuada. Fueron ambulancias de alta tecnología, o ambulancias de urgencias y ambulancias básicas. En uno de los temas donde comentan el tema de las basificaciones, de que en la temporada de COVID se confirman y se les dan todas las gracias a los trabajadores que atendieron entre enfermería, médicos, el proceso de COVID-19.
Hay que recordar un poquito que nosotros traíamos cuando llegamos a la Secretaría de Salud más de 2,000 trabajadores de contrato, más de 2,000 trabajadores entre contratos de enfermería, médicos y administrativos que no tenían ninguna prestación y que eran suplentes y que eran contratos. En la primera etapa prácticamente se han dado alrededor de 1,700 plazas a médicos, enfermeras y personal administrativo. Actualmente únicamente nos quedan alrededor de 650 trabajadores que no se han logrado pasar, que son contratos y son suplentes, pero que ya está en proceso la segunda firma del convenio, donde van a pasar alrededor de 350 trabajadores que no tenían esas condiciones y que inclusive venían arrastrando desde 18 años, y ahorita más de 18 años, donde no se les había dado certeza laboral en los 2 sexenios anteriores. Sí quiero comentar el tema porque ahorita únicamente nos quedan 650 aproximadamente y traemos el convenio de que tentativamente en enero se van a ir otros 350. O sea, de esos 2,000, al final del día creo que nos van a quedar alrededor de 300, que es un muy buen gesto, es un muy buen trabajo de nuestro señor licenciado David Monreal y la gente de México por esos acuerdos para darle certeza laboral a muchos de los trabajadores. Creo que eso es parte de los temas de interés que me han preguntado. Diputada Fernanda, en relación a el impacto que han tenido las brigadas en municipios donde van a los centros de salud, y las brigadas van a las comunidades para poder dar atención cada mes o cada 15 días. Esto ya se venía establecido desde antes, solamente se le da seguimiento. Obviamente con el tema de la mejora para las poblaciones un tanto más desatendidas. Por ahí nos hacía la pregunta el diputado Carlos Peña, ¿qué se hará con las casas de salud? Recordemos que las casas de salud tienen únicamente 18 claves para atender, entre ellos muy básicos porque no atienden, son comunidades muy pequeñas donde únicamente está la asistente de salud y atienden únicamente por no dar la capacidad normativa para poder que llegue médico diario, que tengan médico diario. Sabemos la normatividad que deba de tener los centros de salud con cierta capacidad de habitantes. Sin embargo, se están volteando a ver las casas de salud para poder darles alguna remodelación y poder apoyar a esta población. Diputado Santos Antonio, recordar que las acciones que se deban de dar y hacer en los siguientes meses es concluir el proceso de federalización, concluir el proceso de transferencia para la universalización de la salud. Esto pueda llevar y conllevar en los siguientes momentos la mejora en insumos, la mejora en medicamentos en la población zacatecana. Hay que recordar un poquito el tema de la transferencia que se realizó, donde cuando llegamos los centros de salud estaban prácticamente abandonados, los hospitales estaban abandonados y hubo muchas mejoras desde el año antepasado y pasado. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Me voy a